Bien, Shabbat Shalom. Bueno, ya le hemos dado gracias a nuestro Dios, estamos aquí dispuestos, ya están todos nuestros hermanos también, igual que todos los que nos están viendo, preparados, nuestros oídos, nuestra mente, nuestro corazón, para tener algo de lo que el Señor quiera darnos hoy y aceptarlos en el Espíritu que nuestro Dios, con que nos ha transformado nuestra vida. Toda la gloria sea para Él en todo momento, por los siglos de los siglos. Bien, estamos en un nuevo ciclo de la Escritura, ya comenzamos nuevamente el Génesis, Bereshit, entonces estábamos también en la parashá de Noah, la cual vamos a hacer aquí un empalme, porque hoy toca la parashá Lech Lechá. Entonces, por causa de la fiesta, siempre se obvió una parte de Bereshit y hemos tratado de no dejarla pasar por alto. Por lo tanto, el sábado pasado hablamos sobre Bereshit. La parashá que continuaba era Noah, pero realmente hoy toca es Lech Lechá, según el orden de la parashá que nosotros seguimos, para que todos los hermanos que están en el resto de los partes en el mundo, que estamos en la diáspora, podamos estar en un mismo espíritu, hablando de las mismas cosas, en comunión. Bueno, entonces la parashá Lech Lechá comienza desde Génesis 12, desde el versículo 1, termina en Génesis 17, versículo 27. Está nuestro hermano Fabio Agudelo, un saludo, un gran saludo para él. El hermano Eber Fuente, un gran saludo para nuestro hermano allá en Malambo, un hermano muy especial, porque he compartido mucho sobre las Escrituras desde hace mucho tiempo. Bien, igualmente estamos en espíritu y igualmente para el Señor estamos juntos, estamos en su presencia en este momento. Todos los Shabbat que el Señor preparó para nosotros estamos dentro de uno de ellos, en esta noción del tiempo que estamos pasando ahora mismo. Y al igual que aquellos discípulos en esos capítulos, en Hechos, me acuerdo ahora, Hechos capítulo 20, por ahí más o menos, sí, en el capítulo 20, cuando dice que en el primer día de la semana, versículo 7, capítulo 20, versículo 7, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Este momento que están los discípulos aquí es previo al primer día de la semana, pero el escritor comienza como dándole importancia porque ya había sobrepasado el tiempo de los discípulos de haberse despedido, ya habían partido el pan. Y este es el momento de la despedida del Shabbat. Como estamos nosotros en este momento, a esta hora, ya está para pasar el Shabbat a ser el primer día. Pero Pablo continuó hasta la medianoche, por eso dice aquí que se alargó el discurso. En ningún momento Pablo cambió el día. Y además la traducción ahí hace énfasis en el día de reposo. La escritura griega hace énfasis en el día de reposo, pero aquí lo traducen es el primer día de la semana, lo cual literalmente no es correcto. Pero para nuestro entendimiento, pues los Shabbat terminan al ponerse el sol. Entonces, ya está casi a ponerse el sol, estamos despidiendo el día de Shabbat. Entonces estamos en el mandamiento, porque este mandamiento es la imagen de lo que es una sombra de las cosas celestiales. Y nosotros todavía estamos aquí en la tierra, por lo tanto estamos glorificando a nuestro Dios, estamos confesando el mandamiento con nuestra obra.
con nuestros frutos. No solamente porque en la Escritura está escrita, sino que nosotros ya respondemos así, pues tenemos una nueva naturaleza, la cual está incluida en nuestra mente y en nuestro corazón, como dice la promesa. Entonces, hoy tocando la Parashat Lech Lecha, la cual significa, bueno, se puede traducir como anda a pesar de ti, pero en el concepto del entendimiento podemos decir que anda aún en contra de tu voluntad. Anda aún en contra de tu voluntad. O sea, aunque tú no quieras, anda. Ese es lo que significa Lech Lecha. Anda a pesar de que tú no quieras, a pesar de ti. Bien, aquí podemos hablar, sería ya casi imposible que en esta parashá, Lech Lecha, no habláramos de la fidelidad, pues esta parashá totalmente está diseñada para eso. Y podemos hablar de que este es el diseño de la justicia de Dios. Aquí podemos enterarnos, podemos comprender cuál es el diseño de la justicia de Dios. Entonces, vemos que Adán, en un momento a Abraham, el Señor le dice que salga de su tierra y de su parentela, ¿cierto? Todas las cosas tienen sentido realmente en la Escritura. No es una decoración literaria para llamar la atención, sino que siempre el Señor tiene algún mensaje que darnos. Por eso nosotros sabemos que, o le llamamos a esta parashá, que Dios llama a Abraham. Entonces dice el capítulo 12, desde el versículo 1, pero Hashem había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Entonces ya vemos una promesa que el Señor le está diciendo a Abraham, una persona que procede de allá de Ur de los Caldeos, una nación que bíblicamente sabemos que llena de idolatría, llena de personas alejadas de Dios y en contra del Señor. De allí fue llamado a Abraham. Dios le dice que salga de su tierra y de su parentela. Y esto nos trae la imagen de que es como cuando estuvo Adán en el paraíso, allá en el Edén. Allá estuvo Adán y sabemos que Adán no tuvo un padre y una madre. Entonces Adán estaba dentro de un proyecto del Señor en el cual él iba a comenzar una procreación. Eso comenzaría él teniendo un hijo. El hijo sería la señal de que el ser humano o el Adán se iba a poder procrear por medio de una simiente. Entonces, la simiente de Adán sería por medio de un hijo de Adán, lo cual no se dio como estaba contemplado en la Escritura, porque el Señor dice que si la raíz es santa, también el árbol es santo, ¿cierto? Si una cosa se complementa con la otra. No puede dar buenos frutos el árbol malo, dice también en otra escritura. Entonces, Adán no alcanzó a dar esa simiente en esas condiciones. Y ese primer hijo era por medio del cual se iba a transmitir o a multiplicar la especie humana, porque en eso estaba centrado
el mandamiento o el principio de la creación. Todas las criaturas que fueron creadas, el Señor las sacó en multitud. Todos los mares produjeron gran cantidad de peces, y también salieron las aves. La tierra produjo los animales, los reptiles, las bestias en grandes cantidades. Solamente el hombre, en un caso especial, Dios hizo solamente un Adán, y de ese Adán sacó a su compañera, a Eva. O sea que siempre quedó en una sola conexión. No eran dos personas ajenas el uno al otro, sino que Dios lo hizo con ese principio de unidad. Entonces, al hablar de Adán, siempre nos traemos al recuerdo hablar de la fidelidad de Dios. Pero muchas veces no nos imaginamos que nosotros podríamos hablar también de la infidelidad de Abraham. Pues siempre estamos hablando de su fidelidad, como si toda la vida de él estuviera concentrada en la perfección con que Dios lo llamó. Entonces, Abraham también es una de las personas de las cuales podemos nosotros hablar de la infidelidad de Abraham. Como cosa extraña, vemos que Dios le hace a Abraham una promesa. Le hace una promesa a Abraham en Génesis 15:2. Génesis 15:1 dice: después de estas cosas vino la palabra de Hashem a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Hashem, ¿qué me dará siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es este Damasceno Eliezer. O sea, no es de mi prole, no es de mi simiente, es un siervo. Acordémonos que los siervos eran tratados como hijos en este momento por Abraham y por lo que fue Isaac. Ellos tenían una forma de no ver a los siervos como esclavos, que es como el mundo hoy los ve, ¿cierto? En las empresas muchas veces el empleado se le tiene como un esclavo y no como un siervo. Es diferente esas dos concepciones. Y ni aun así daba para que Abraham pensara en su cabeza de que la promesa que le estaba diciendo el Señor de una multitud de personas fuera por medio de un siervo. Estaba hablándole exactamente de una simiente. Génesis 16:2 también vemos a Sarai. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Hashem me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Entonces Abraham y Sarai, ellos no concebían la idea de que la promesa de Dios como algo literal en ese momento, y estaban cavilando sobre cuál sería la forma en que eso se podía cumplir. Incluso es posible que ellos tuvieran la idea que tenemos los seres humanos de que la especie mía sigue, aunque yo muera, ella va a seguir multiplicándose. Pero el mensaje que está dando el Señor aquí es un mensaje que está muy, muy por encima, muy allá, y muy poco entendido en ese momento. Incluso en el tiempo de la venida del Señor también había muchos que tenían la duda, a pesar de que por lo menos los saduceos eran personas que no creían en la resurrección y eran personas del pueblo. Entonces era algo como todavía algo oscuro en ese momento. Entonces muchas cosas de las que hizo Abraham nos están mostrando que esta fidelidad de la palabra de la Escritura no procedía de una aceptación cognitiva de Abraham. No era una aceptación,
muchas veces la idea de la que se tiene hoy también es que una persona con que haga una confesión de fe ya pertenece al reino de los cielos y ya entró al reino. Eso nos damos cuenta constantemente en muchas comunidades, congregaciones de personas. Entonces, estas son cosas que de pronto debemos también meditar mucho y pensarlas. Al igual que Noé, Dios hizo un pacto, porque a Noé también le prometió, cuando salió del arca, que él lo iba a proteger y le iba a dejar una señal. Aquí en el capítulo 9, Génesis capítulo 9, habla de este pacto, donde dice el 9:1, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructifíquense y multiplíquense, llenen la tierra, lo cual sabemos que es uno de los fundamentos, que la bendición corresponde a la multiplicación y a la bendición. Entonces, todos los peces del mar en vuestra mano son entregados, todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os la he dado todo. Y en el versículo 11, o en el versículo desde el 7, más vosotros fructifíquense y multiplíquense, procrean abundantemente en la tierra y multiplíquense en ella. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él diciendo, he aquí yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros. Los animales no pueden arrepentirse, los animales, porque aquí dice que están incluidos todos, todo está incluido. Entonces el pacto necesariamente no dependía de una aceptación mental. Y podemos ver que Dios habla de su pacto. Cuando de pronto concebimos esta idea, nos ha venido a la cabeza, o así lo hemos concebido, de que pacto es que está el uno con el otro y cada quien pone hay unas condiciones que hay que cumplir. Y eso es lo que llamamos nosotros pacto. Pero aquí Dios está hablando de su pacto, simplemente así. Este es mi pacto. Lo que quiere decir que no necesariamente porque Noé tenía que hacer algo para que ese pacto llegara a realizarse. Simplemente Dios le promete y lo llama su pacto, que es lo mismo que decir su juramento. Entonces vemos esto en común con lo de Abraham. En el capítulo 15, desde el versículo 1, dice, después de estas cosas vino la palabra de Hashem a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Hashem, es posible que en este momento tuviera Noé vivo, ¿cierto? Porque Noé vivió 950 años. En alguna parte de la tierra podría estar. No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Abraham es descendiente de Sem, semita. Por lo tanto, estos conocimientos, la palabra se fue transmitiendo de generación en generación. Y Abraham conocía la palabra. Él lo que no tenía era de pronto el entendimiento, y cuando Dios lo llama comienza a revelarle las cosas. Dice, y respondió Abraham, Señor Hashem, ¿qué me dará siendo así, que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham, mira, más que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Hashem diciendo, no te heredará
sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Eso que dijo el Señor es la palabra del Señor. En base a eso, dice la Escritura aquí, que aquí traduce: creyó a Hachén y le fue contado por justicia. Y nosotros podemos mirar esa traducción, y realmente está hablando de la emuná de Hachén. Dice: y la emuná que estaba con Hachén, y la emuná que estaba en Hachén o con Hachén, le fue contado o le fue diseñada para él justicia. La emuná que estaba en Hachén, esa palabra que él está diciendo ahí el Señor, que es la verdad, porque la palabra emuná también deriva de emén, que es verdad, y también de la palabra amén, que son las palabras que están en común. Amén, que significa está hecho. Decir amén es decir está hecho. Y esa verdad, esa palabra que dice el Señor, que es la que está en el versículo 5, donde él le dice: cuenta las estrellas si las puedes contar, lo cual no podía Abraham porque no estaba en su capacidad. Dios sí sabe cuántas estrellas hay, pero nosotros nuestra mente no está esa posibilidad de saberlo. Entonces, así será tu descendencia. Entonces, esta palabra, esta emuná, esta verdad que está ahí, es el diseño de la justicia de Dios. Dios diseñó su justicia de esa manera, con la palabra de lo que Él había prometido, o sea, con su promesa. Entonces, no es porque Abraham tuvo la habilidad o la inteligencia de haberle dicho algo a Dios que hubiera hecho que Dios lo considerara de la fe. Porque lo que hemos visto arriba es que él dudaba incluso de que no tenía hijos y cómo iba a hacer eso. Entonces, ¿qué fidelidad podía tener él? Porque nosotros entendemos por fidelidad que si Dios lo dijo, así es, y no preguntamos por qué, ¿cierto? Porque ya Dios lo dijo. Entonces, estas dudas de Abraham están mostrando de una parte la infidelidad de Abraham, pero está mostrando a la vez la fidelidad de Dios. Pero sin embargo, Abraham es un referente nuestro en base a las cosas que siguieron aconteciendo y por las cuales pasó Abraham. Fue moldeado, fue perfeccionado, y fue siendo perfeccionado de tal manera que aun en su vejez él se mantuvo firme en la fidelidad. Siguió transcurriendo el tiempo y sabemos que ya por la edad que tenía Eva, y la cual era estéril, desde el momento en que él la acepta como esposa, ella era estéril. Y más arriba, la edad de Sara ya era un impedimento totalmente, desde el entendimiento humano, es una imposibilidad total de que una mujer pueda concebir. Tenía todas las cosas en contra. Pero así es que trabaja el Señor, porque es que nuestra mente es tan frágil, sí, tan débil, tan frágil, que pensamos cosas. Por lo menos Lázaro fue resucitado al cuarto día, fue por eso. Porque si Lázaro hubiera sido resucitado al primer día o al segundo día, los que estaban ahí hubieran dicho: no, es que lo que estaba era privado. Entonces Dios no lo hizo, sino que esperó que ya tuviera un olor a podrido, como dice la Escritura. Por eso es que hace énfasis el escritor, hace énfasis precisamente para dejar eso de manifiesto ahí, ¿ya? Y en todos los milagros que vemos del Señor, siempre está de por medio lo imposible, porque para Dios nada es imposible. Eso es como dice el Señor. Entonces Él quiere que tengamos eso en la cabeza. Por eso, a pesar de que el ser humano trata de asumir entendimiento muchas veces en la Escritura, aparentemente no lo es.
porque por eso el Señor deja de manifiesto que es por los frutos que se pueden concebir estas cosas, no por lo que una persona dice. Entonces, aceptando la idea de que el Señor es poderoso, el Señor hace todas las cosas, muchos lo siguen, muchos siguen al Señor. Juan 6:27 es uno de los ejemplos. Juan 6:27, porque arriba dice que, desde el 25 dice, hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y le dijo: de cierto les digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y se saciaron. Trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces, este es uno de los ejemplos claros y que el Señor lo trae por lo mismo, porque es común. Es una de las cosas que cuando Él habla de la fidelidad, en el caso del ciego, por ejemplo, el ciego buscó al Señor para pedirle su misericordia. Eso fue lo que fue a pedir el ciego, su misericordia, porque el Señor está hablando de la fidelidad. Y si el Señor habla de la fidelidad, está hablando que Él no estaba buscando un trabajo por la comida que no permanece. Porque darle la vista a Él, al ciego, en ese momento era, claro, una bendición, un milagro, pero es algo que está recibiendo y que va a desaparecer el día que muera. O sea, no es el milagro en ese momento, no es algo eterno, no iba a ser algo eterno del ciego, pero la misericordia sí. La misericordia, incluso después de la muerte, sigue actuando. Entonces la vista es la señal, recibir la vista es la señal del poder de Dios que se manifestó en ese momento por causa de la fidelidad que se irradió o que iluminó el ambiente en ese momento y todo el mundo lo vieron. Eso, lo que el Señor mostró era lo imposible, el ciego de nacimiento. Entonces, cuando hablamos de la fidelidad, estamos hablando de que es la incapacidad humana de poder hacer una obra, la incapacidad humana de poder concebir que algo pueda venir a través de un impulso humano o de una ayuda humana. Siempre que vemos la fidelidad tenemos que verlo en lo imposible. Y los milagros de los que nosotros a veces buscamos al Señor y le pedimos y de pronto centramos nuestra vida en eso, nos concentramos en eso, son milagros necesarios y nosotros los recibimos con todo el agrado de Dios, pero el Señor nos dice que nuestra mente la ubiquemos en las cosas terrenales, de tal manera que mucha gente, incluso en una posición de peligro, como estuvieron los apóstoles, al borde de la muerte, lo que menos se preocupaban era ellos por pedir a Dios que le salvara la vida. Ellos lo que estaban era cantando y contentos porque iban a irse con el Señor en ese momento. Hasta allá llegaba el poder de la fidelidad que tenían ellos, ¿cierto? Y nosotros muchas veces nos atemorizamos ante situaciones, pegó un rayo y nos escondemos, porque el rayo nos asusta, ¿cierto? Entonces, claro, es una reacción, pero es un ejemplo también de las cosas que nosotros podemos concebir a nuestro alrededor y que nos ayudan a recapacitar y a comparar las cosas de Dios con las cosas del hombre. Entonces, dice el texto que leemos en Juan 6:27, que el Hijo del Hombre les dará, porque este señaló Dios al Padre. Porque la Escritura comienza, el Señor comienza a presentarse como el Hijo del Hombre. Porque hay una diferencia entonces, en el Edén, la simiente tenía que transmitirse por medio del Adán, y tenía que Adán tener un hijo. El hijo del Adán es el Hijo del Hombre, el cual tenía que haberse dado en el Edén, que fue
el Adán que Dios creó ahí. Entonces, a través de ese hijo se iba a transmitir la simiente. Si Adán no tenía hijos, no había forma de demostrar que había simiente, porque Adán no tuvo papá ni tuvo mamá. ¿Cierto? Entonces, tenía que haber un primero hijo para que mediante ese hijo se transmitiera la simiente. ¿Por qué entonces Hebreo 11:18, que ya habla de la explicación de lo que es la fidelidad, pues tenemos que tener en cuenta que aquí están todos estos testimonios? Hebreo 11:18, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Ay, ¿por qué no es descendencia de Abraham? Si el de la fidelidad es Abraham. Entonces tiene que ser la simiente de Abraham. Y así lo oímos comúnmente. Y no es ni errado. Y cuando Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, o sea, quédate solo, como si no hubiera nada detrás de ti, porque vamos a comenzar aquí, a comenzar otra vez lo que en el fundamento, que es la creación de Adán, se troncó ahí. Eso quedó como en el olvido por la humanidad. Entonces yo voy a comenzar contigo, Abraham, y te voy a poner sobremanera delante de todas las gentes, la humanidad, y hasta el día de hoy lo tenemos así. Entonces lo escoge y dice, pero es que dice aquí que se le dijo, güey, que en Isaac te será llamada descendencia. Entonces Abraham necesitaba tener un hijo, y por medio de ese hijo está el modelo de lo que es la voluntad de nuestro Dios. El modelo de Dios era ese. Lo mismo que se veía ya en el Edén. Entonces lo vamos a comenzar otra vez desde el principio acá con Adán. Nos vamos entonces a trasladar, porque ya no nos queremos acordar ya lo que pasó en el Edén, porque está muy lejos y no es como, no se presta como para un soporte, como para explicaciones. Pensemos así. Bueno, entonces Dios puso a uno más cercano. Entonces, después del diluvio, puso a Abraham. Y por eso, cuando leemos la historia o la vida de Isaac, vemos que Isaac nace no de voluntad de carne y sangre, o sea, no de un hijo de hombre en el sentido figurado, porque no fue la voluntad de Abraham ni de Sara, porque ellos no estaban en las condiciones. Entonces no fue voluntad de carne y sangre. Así nació Isaac. Entonces el Señor nos está mostrando aquí el fundamento del nacimiento de Isaac. Entonces, conforme a Isaac van a ser los llamados, los que nacen de esa manera, no por voluntad de carne y sangre. Y el Señor dijo en alguna ocasión que el que sigue en pos de Él tiene que dejar padre, madre, posesiones y todo, ¿cierto? No es que vamos a dar nuestra mamá, pero ahí estamos viendo la explicación de que, llegado el caso, a muchos les tocó, ¿cierto? Y no lo dudaron 2 veces, no lo dudaron ni una sola vez. Ahora, Isaac entonces es el principal actor de esta enseñanza, o de esta forma de enseñanza de la Torá para nosotros. Es el referente nuestro. No es Abraham, es Isaac. Y el Señor le dijo, claro, exacto, en esa forma, porque de todos modos Él es el que nace así. Y acordémonos que el Mesías nace ni de padre ni de madre,
porque en la misma escritura cuando la leemos dice que José iba a salir, se iba a ir, porque él veía eso como sospechoso, hasta que un ángel le habló y le dijo que ahí en la barriga, en el vientre había un ser, que el papá y la mamá era el Espíritu Santo, o sea que no había ni voluntad de carne ni sangre. Igual que escogió una mujer, hubiera podido escoger cualquiera, porque tenía que venir de un vientre de un hijo de hombre, o sea, de que sea terrenal. Y ese es el papel que el Señor desempeña con el calificativo que se le da de el Hijo del Hombre. Así es que Él se presenta aquí en la humanidad como el Hijo del Hombre, viene siendo como un velo, porque Él era el que podía revelar que era el Hijo de Dios. No. Claro, ahí está, hermano. Ese es una de las cosas. Esto está en el capítulo 3. Que está esta famosa conversación. Y ahora podemos saber por qué Nicodemo se consideraba un hijo de Israel. Y el Señor le está diciendo, no, eso no es, él se consideraba hijo de Abraham, dijo, no, pero tampoco es así. Incluso siendo descendiente de Isaac también. O sea que esto solamente era una instrucción aquí humana y para que nosotros pudiéramos concebirla de la diferencia que hay entre lo posible y lo imposible. Entonces para Nicodemo el Señor le dice que para el hombre era imposible la salvación. Vamos a leer aquí un momentico aquí del capítulo 3 de Juan capítulo 3. O sea que no puede ser herederos a menos que sea hijo de Dios. Exactamente, mira. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Este es Juan capítulo 3, desde el versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, era un principal de los judíos, un maestro, uno de los grandes maestros de Israel. Este vino al Señor de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Fíjense, como maestro, has venido de Dios como maestro, no lo calificó más arriba. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Yeshua y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. O sea, no pertenece a hijo de Dios. Exactamente. Entonces, Nicodemo, en su calidad de Adán, como lo somos todos nosotros aquí en la tierra, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? O sea, te estás burlando de mí. Y miremos que los judíos tienen una forma de hablar que es muy literal. Ellos toman muy en serio las palabras que le dices. No, de pronto nosotros que nos jugamos y decimos palabras y nos tomamos el pelo con eso. Ellos tienen un sentido de las cosas precisas en eso. Entonces, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Yeshua, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, de voluntad de carne y sangre, eso es voluntad de carne y sangre. Y lo que es nacido del Espíritu, del Espíritu es. Sí, el que es nacido de carne, No. polvo es. Exactamente. Es un hijo de Adán, es un hijo de Adán. ¿Cómo se le dijera? El que es nacido del poder de Dios. Exactamente, podemos usar la palabra poder de Dios. Entonces, no te maravilles de qué te dije, te es necesario nacer de nuevo. Y en el versículo 8 está diciendo algo clave. Dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. O sea, en pocas palabras, nacer de la voluntad de Dios. De la voluntad. ¿Cómo hace No. ese versículo? Exacto. El agua y El viento sopla
y Donde quiere. de donde quiere y oye su sonido. Tú lo oyes, no lo ves, lo estás oyendo, porque no sabes ni de dónde viene ni para dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Hablando de su voluntad. Entonces, exactamente, ahí está una de las cosas principales de toda la Escritura, de toda la Escritura. Y en la oración del Padre Nuestro, el Señor es una de las cosas que nos enseña de primerito. Padre Nuestro que estás en los cielos, hágase tu voluntad. Esa parte tiene que ver entonces con las personas que buscan lo suyo propio, aun estando hablando de las cosas del Señor. Lo que buscan es un beneficio propio, o sea, algo que les dé a ellos lo que quieren en el momento, pero no van más allá. Y pueden estarse considerando que siguen con el Señor, pero es que es la profundidad de las cosas. El Señor lo que quiere es que las cosas sean en verdad. En verdad es que nazca no de ti, porque no va a salir de ti. Eso nace, es lo que estamos leyendo. Eso es lo que sale de Dios, del Espíritu. ¿Cómo decir que nosotros andamos por la voluntad de Dios? Así. Debemos vivir Vivir de esa manera y darnos cuenta que estamos viviendo así. O sea, no hay forma de que uno esté fingiendo de que le está sirviendo a Dios y eso funcione. El que le está sirviendo a Dios o es verdad o es mentira. Por eso dice que a Dios nadie lo puede engañar. Nadie puede engañar a Dios. Claro, porque él sabe. Más allá de saberlo, con viva de conocimiento, ya no es un saber de conocimiento, sino un saber de hacerlo, o sea, va implícita la obra del Señor ya. Entonces, más de saberlo es porque lo hizo, porque lo ha hecho. No, porque es el que llama, Por eso, porque es el que llama y sabe quién ha sido y quién no ha sido. Bueno, entonces en la Escritura entonces tenemos que diferenciar lo que es las obras de Dios, las obras de la carne. La diferencia es grande y es abismal, y la Escritura siempre está mostrando esa diferencia, y nosotros no podemos confundir cuando estamos hablando de las obras de Dios. Entonces vemos por lo menos en Noé, que fue justificado por la obra, a pesar de que nosotros sabemos que en la Escritura Pablo nos dice que por obra nadie es justificado. Entonces miren aquí lo que dice el capítulo de Santiago, que es Jacob, y miremos a ver, porque pareciera que fuera una confusión, pero no lo es. Mire lo que dice Santiago capítulo 2, desde el versículo 14, dice: hermano mío, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe, que está en la fidelidad, y no tiene obra? ¿Podrá la fe salvarle? Es aquí donde entonces tenemos que ver por qué Santiago mete la palabra obra como contradiciendo a Pablo. Y sabemos que no hay ninguna contradicción en esto, que Pablo, Santiago está hablando de unas obras, Entonces dice, el versículo 17: así también la fe si no tiene obras es muerta en sí misma. Fíjense cómo va él aclarando esto. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y sigue como enredando el asunto. Claro, sí. Hermano, vea, es una cosa bastante compleja, porque hasta el punto que los mismos reformadores tuvieron dificultad con el libro de
de Santiago. ¿no? Exactamente, entonces Pareciera que estuviera como contradiciendo eso lo vamos a ver aquí, hermano. Bueno, el versículo 20. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Entonces mire cómo está hablando de la fidelidad y está hablando de las obras. Pero ahí está hablando de una obra que está en base a lo imposible. Era el sacrificio de su hijo. Entonces, a esto se está llamando la obra de la fidelidad. O sea que la fidelidad tiene obras. Y en este caso, cuando leemos Santiago y leemos el libro de Hebreos, el capítulo 11, y vemos toda la lista que está ahí, nos damos cuenta de que está hablando de que Noé también hizo una obra, pero está hablando del arca. Noé fue justificado fue por el arca, pero de ahí no menciona más nada. Nosotros nos imaginamos que todo lo que hacía él era de la fidelidad, pero acordémonos que Abraham y Noé se emborrachó también, y eso son obras de infidelidad. Y el nieto lo encueró ahí, lo desnudó, como burlándose de él ahí, porque como estaba borracho, imagino yo que eran esos nietos que son así todos acelerados, y esto estaba prohibido. Ellos conocían que la desnudez del padre no podían ver, que hasta los que lo vieron fue uno de los hijos mayores, y entraron de espalda para vestirlo. Y el día siguiente le informaron a él, porque claro, estaba borracho, el nieto se estaba burlando, como esos pelados todos así dañados. Sí. Y por eso, cuando lo supo Noé, tomó las medidas con ese nieto. el hijo. Fue el hijo, Sí, pero Can es hijo de uno de los hijos. Canaán. fue Canaán. Fue Canaán. El que lo desnudó. Fue el hijo, El hijo de Noé. El hijo de Noé. No, el hijo Por eso de fue Noé. Can. El hijo de Noé que después vino. Sí. Sí, Lo apartó. Los otros dos hijos entraron Mire. de espaldas. Vamos a buscar aquí el texto rápidamente. Los dos hijos entraron de espaldas. Rápidamente, no vamos a ir más lejos. Y Canaán. Eh, Sí, pero Canaán es como el pecado. aquí dice, mire, Canaán es el nieto. Canaán es el nieto. Por eso ese fue el que lo desnudó. Ese. No, Can. Mire, aquí dice. Can, el padre de Canaán. Escuchen. Mire. Y Can, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre. O sea, el padre de Canaán, es que el que lo desnudó fue el nieto. No. Canaán. Está diciendo Can. ¿Cómo? Cambió. Padre de Canaán. Can fue el que vio. Cambió. Es que él maldijo a Canaán. Y voy a llevar a los otros hermanos. O Mire. sea, le están diciendo como que el nieto, el hijo Sí. de Can, cometió la error, Exactamente. dando la Cambió. afirmación de que mira quién es la descendencia de Ah, aquel. pero No. O sea, Can es el que lo ve y el que David son los otros dos hermanos. Sí, Dios lo hizo Canaán. pero Canaán fue el que lo desnudó el nieto. O sea, Ahí lo dice, en el versículo 25 dice que hasta lo maldijo. Sí, es verdad. Hasta lo maldijo. Sí, lo mandó. No fueron los hijos los que lo... Canaán. Lo que pasa es que él también le llama hijo a Canaán, porque siendo nieto también le llama hijo, pero... Cambió que estaba desnudo. Exacto, él fue el que vio, Él lo desnudó. Por Él eso, fue Can. el que lo desnudó. Pero el que lo desnudó fue Canaán. Can lo vio, que eran hijos de Noé. claro, pero ellos no lo vieron, ellos entraron de espalda. Ellos entraron de No, los hermanos. Los hermanos. Los hermanos entraron de Can es el espalda. que avisa. Él avisó porque vio el asunto y seguramente seguía de huye. Entonces eso no podían ellos ver. Bueno, total que fue el nieto el que lo... Bien. Entonces Noé también mostró su infidelidad ahí. Y cuando la escritura habla de infidelidad, simplemente está nombrando el arca. Así. Y con Abraham solamente
está diciendo es lo que Dios puso ahí en el cielo, cuando está diciendo aquí en el capítulo 15, de dónde sería la descendencia, ¿verdad? Aquí dice, lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar, y le dijo, así será tu descendencia. Eso es lo que se llama fidelidad, la palabra de Dios. Entonces, la fidelidad no la está poseyendo una persona, no se posee la fidelidad. Es que la fidelidad es una fuente y nosotros solamente absorbemos, bebemos de la fidelidad, de la fuente de agua viva. Ahí podemos beber, pero si no nos acercamos no bebemos de ella. Entonces la fidelidad es Dios, es su palabra, no es lo que yo haga ni el esfuerzo mental que yo haga por sanar a una persona o por sanarme yo. Si no es del poder de Dios, las cosas no suceden. Eso se llama la voluntad de Dios. Mateo 26, 42. Bueno, mire, es que todavía no hemos terminado aquí la parte aquí de que hay también unas personas como Rahab, en el versículo 25. Bueno, vamos a leer aquí el versículo 23, que dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios. Bueno, ahí ponen ya Abraham, el nombre de Abraham, pero sabemos que en la escritura no está el nombre de Abraham, pero lo están relacionando con esa situación. Y le fue contado por justicia, o sea, fue diseñada la justicia de Dios ahí, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fidelidad. Miren bien si hemos entendido. Las obras de la fidelidad es lo que está hablando ahí. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Entonces está mencionando a una gentil, no tiene nada que ver con la simiente de Abraham, no tiene nada que ver con nadie de los que vienen del pueblo de Dios, pero la fidelidad que no estaba en ella, ella no poseía fidelidad. La fidelidad la está ella justificando. La fidelidad la está justificando ella. Entonces ella es una de las que han recibido la misericordia. Vemos entonces esa diferencia entre lo que son las obras de la fidelidad, y ahí podemos marcar la diferencia con lo que son las obras de la ley. Entonces nos podemos dar cuenta de cómo funcionan cómo funciona cada una de las cosas. Miren entonces, cuando el Señor le da a Noé, le da una señal. Sí, hermano, diga. Sí, es importante distinguir eso entre las obras de la ley y las obras de la fidelidad, porque se ha llegado a pensar o a predicar que las obras de la fidelidad son las obras de la ley, y eso es un error. Exactamente. Si no los distinguimos, terminando diciendo que lo que nos justifica es las obras de la ley y no las obras de la fidelidad. Exactamente, ahí está el detalle, y por eso es que cuando él le da la vista al ciego, él está haciendo una obra. Él le dice a ellos, si no me creen a mí, créanme por las obras. ¿Cuáles obras? Exactamente. La de la fidelidad. Las obras de la fidelidad. Imposible para nuestra. Claro, lo imposible de los Esas son hombres. las obras de la Son las fidelidad. obras. Entonces por eso él hacía esos milagros ahí delante de ellos, cogía al paralítico que había nacido así con todos los huesos torcidos y lo hacía caminar y brincar. Eso eran las obras que él dice. Y esas obras, hermano, es la que ¿cómo diría yo? Las desvirtuamos. Y a veces las desvirtuamos, pareciera que fuera como algo ajeno, ya. Pero no es que sean ajenos tampoco a la justicia de Dios, ¿ya me entienden? Claro. Sino que pertenecen a la piedad, hermano. Pertenecen única y absolutamente a la piedad, a la gracia. Por eso es que él apartó el día de reposo y lo santificó. Claro. Y por eso es que él dice, ese espacio ahí que dejó en blanco,
ahí no quería ni imagen, no me harás imagen de nada de lo que está aquí en la tierra. O sea, ahí no aceptaba imagen. Y esa es la contrariedad y la enemistad con la idolatría. Sí. Cuando alguien pone una imagen, es como si en el espacio de Dios, No viese. porque es que la imagen siempre va a relacionar con el poder. Siempre es la que va a suministrarle a un pueblo la victoria, le va a suministrar una sanidad. Muchas personas acuden a un ídolo para buscar una sanidad. Un bienestar. Tiene que ser algo que vean, algo visible, y esa es también la diferencia de las obras de la ley, que las obras de la ley son cosas que nos vemos los unos a los otros. Y yo te puedo mostrar mis obras para que tú las veas y las engrandezco, como hizo el fariseo con la viuda. Él mostró una gran obra y realmente era una gran obra, pero él usó fue la parte visible, la parte del hijo del Adán, no la parte del nacido de nuevo, Amén. del nuevo nacimiento, que fue el que está dándose en la viuda. La viuda no tentó nada, ella de pronto dio eso así de lejito y salió. En cambio, se ve que el fariseo estaba mostrando lo que hizo. Sí, estamos tentando. Entonces, esa es una obra de la ley, Una pregunta, hermano. que no está mal, o sea, es que No está mal, es que pero las- el las- problema es claro. con la intención. ¿con que qué intención nosotros en el persona lo hace? ser humano, los seres humanos, estamos tomando esto que es de Dios como para nosotros exaltar nuestro ego. Así es. Para Mostrar lo que mostrar hacemos, y- lo que podemos hacer. Exacto, mostrando siempre, yo pude hacer esto. Disculpe, hermano, ¿Y una tú? pregunta. Sí. Una pregunta. Podríamos ya, el Shabbat, ¿en qué hora entra ahí? ¿En una hora de la ley o una hora de la fidelidad? Yo estoy mostrando la diferencia entre lo que son las obras que están aquí en la escritura, o sea, las estoy leyendo por eso, Así es. y lo que son las obras de la ley, porque es que la ley tiene obras. Y el Señor siempre le hablaba, yo vine a hacer una obra, pero no se estaba refiriendo a las obras de la ley, que son las obras que eran... El deber ser. Sí, el deber ser, o sea, santo, justo y bueno. Porque eso nos proporciona a nosotros aquí paz, o sea, Un equilibrio. la ley como tal está diseñada para darnos paz. Y podemos vivir en ese espacio, pero es que el Señor nos está llevando a un espacio que le corresponde a Él. Y en ese espacio es donde se da esa ley de una vida indestructible. La ley de la vida indestructible, la ley de la vida incorruptible, donde las obras no tienen corrupción, donde la ley no se puede violar. O Que sea, no tiene límite. sí, el ciego no podía violar la ley de Dios de recibir la vista aunque él no quisiera. A ver, O sea, disculpe, hermano. Ajá, hermano. Yo quiero dar una aclaración por lo que está diciendo el varón. El reposo fue un mandamiento o algo que el Señor dijo, se santificó y se reposó. Claro. Esa es una ley. O sea, no es una ley dentro de las obras de la ley. Exactamente. Pero mira que cuando vino Yehoshua, Ajá. en medio del reposo, Ajá. hizo las cosas imposibles. Exactamente. A la vista de los fariseos o de todos ellos, no podían hacer ellos. Entonces ahí Sí, vienen las obras. Yo entiendo esa parte, donde lo quiero ir, donde el punto yo es, porque bueno, yo creo que acá hemos entendido entre todos sobre lo que es vivir dentro del mandamiento o dentro de la Torah. Vivir dentro de la Torah implica vivir primeramente dentro de una promesa y eso implicaba algunos procedimientos, ¿verdad? Entonces, cuando definíamos Hebreos 11.1, que habla primeramente de donde está depositada la promesa, que es la fidelidad que Yehoshua nos viene explicando, la cual nosotros esperamos, ¿verdad? Y después, luego dice el mismo versículo, la demostración de las cosas que no se ven. Había Exactamente. entendido algo ahí, y la demostración de las cosas que no se ven era lo que el Señor mandaba hacer. Por eso de pronto decía, y eran las cosas, como te dice, las cosas imposibles. Exactamente. Porque después él, ¿qué les dice? Por la fidelidad Noé hizo el arca. Por la fidelidad. Es que ahí no dice por la fidelidad.
Ahí es lo que está es definiendo la fidelidad. Quítale la palabra por y dice, fidelidad hubo en esto. Fidelidad hubo en esto. Ese por no existe ahí. Ok. En el texto griego no existe ese por. O sea, yo entiendo por Es, la es fidelidad. la definición de lo que es la fidelidad. Cuando yo entiendo. cuando Dice, existe fidelidad cuando Noé hizo el arca. Ahí existió fidelidad. Ya. Claro, Eso yo es lo único que dice la Yo escritura. entiendo cuando dice por la fidelidad, cuando digo por la fidelidad, lo entiendo es por Yehoshua o por Dios, hiciste tú esto. Bueno, tú no por ti, sino por él. lo puedes aceptar así, pero si leemos literalmente es como más completo que le quitemos Más el por. claro. Más claro que le quitemos el por. Exacto, entonces ¿Por qué? para terminar la idea, es que cuando, haciendo una conclusión, es que cuando cuando en ti han sido depositadas las promesas, en ti va a ocurrir algo y es que tú vas a dar testimonio de lo que ha ocurrido en ti. Y el testimonio lo das por medio de las obras. No para vanagloriarte, no para ganar méritos. Por eso- Porque es un fruto que da. Por eso estamos aprendiendo aquí a hacer la diferencia. Por eso estamos aprendiendo a hacer la diferencia. Fíjate que los frutos de la ley terminaron dando unos frutos de la carne. Y eso se lo dice Pablo a los Sí, a los se lo Gálatas. dijo. Pero los frutos del Espíritu nunca te van a dar frutos de la carne. Por eso es que tiene que Porque hacer- no están en el poder humano controlar estas leyes de Dios. Sí, porque yo me la Ya. puedo pasar enseñando, a ver, los Claro. mandamientos de la ley. Y cualquiera dice, wow, eso es bueno. Y verdad, y Pablo dice, justo, bueno y santo, ¿sí o no? Así es. Porque son mandamientos justos, buenos y santos. Exactamente. Pero no están hechos en fidelidad. Claro. No están hechos. No por son obras de la fidelidad, no Es son decir, obras de por la fidelidad. de Dios. A pesar de que está usando la ley, la escritura, Sí. no son obras de la fidelidad. No La son del obras. fariseo era una obra de la ley. La del fariseo era una obra de la ley, pero no era obra de la fidelidad. Y Santiago está diciendo Por que... eso dice, yo muestro las obras por por- mi fidelidad. exacto, muestra las obras por la fidelidad, pero estamos hablando de eso. Que no son contrarias a la Torah. O sea, no Eso. son otras. No pueden ser contrarios. Ojo, no son contrarias ni Tú otras. ves que por lo regular muchas... Sino de dónde se produce, cómo se En, produce. en los grupos religiosos se tratan es de exponer Sí. unos reglamentos que son los que van a ser visibles dentro del entorno. Y se reconocen esas religiones por eso que están haciendo. Por eso el Tú principio. conoces a un religioso, este de esta religión, es por algo que hace. Porque ya ellos están formando ahí una obra y están usando la escritura para mostrar algo que van a tener como un requisito Va basada en sus méritos. en los méritos. Entonces, no es recibir. Sí, hermano. Hermano, es que llama la atención cuando el Señor está en la cruz y estaban los dos ladrones. Exacto. Un ladrón que no hizo ni obra de la ley, ni obra de nada. Claro, exactamente. Y por pura gracia y misericordia, el Señor le dice, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, le perdonó por gracia, porque ese ladrón tuvo la valentía, aunque no sabía que él era, que tuvo la valentía de reconocer que era un hombre justo, bueno, que no tenían por qué meterse con el Señor. Sí. Y hasta en el último instante de su vida, el Señor lo salva. ¿verdad? Claro, esa fue la fidelidad, sin necesidad de que el ladrón hiciera nada Exacto. por lograr eso. O sea, él no hizo nada. Milagroso. Simplemente la fidelidad estuvo ahí. Exacto. Pero Entonces, ahí hubo fidelidad. sí, pero también nos vamos allá en el pasaje cuando el Señor Jesús dice que a la derecha estarán las ovejas y a la izquierda los cabritos. Ujú. Y empieza a decir cuando las personas, bueno, apartados de mí, hacedores de maldad, ¿verdad? Le dicen Ujú. al público, a los que están ahí, apartados de mí, hacedores de maldad. Ujú. Y ellos le preguntan, pero ¿cómo así, Señor? Si en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hablamos de, bueno, en fin, lo que dice ahí el versículo. O sea que son obras que supuestamente en estos momentos la iglesia está haciendo, los hijos de él. Sí, sí. ¿verdad? Pero entonces él dice, tuve hambre y no me diste de comer. Exacto. No. Forastero fui y no me
ya. Tuve sed y no me diste de beber. En la cárcel y no me visitaste, ¿verdad? Y entonces es como el examen final. Para mí, yo le decía a mis hijos eso. Ese es un examen que tenemos en donde indudablemente el amor y la misericordia es lo que tiene que mover. Claro. Y eso es el fruto del Espíritu Santo el que provoca en uno. Misericordia quiero y no sacrificio, dice el Señor. Miren entonces la señal, bueno, de Noé, tuvo la fidelidad y hubo una señal. Y con Abraham también tuvo la fidelidad y Dios le dio una señal a Abraham. A Noé sabemos que puso una señal en el cielo, un arco, y cada vez veremos ese arco en la nube. Así es. Y en el Nuevo Testamento, cuando uno lee Apocalipsis, dice que Él vendrá en las nubes. Entonces ya uno sabe que hay una relación de esa señal. Y con Abraham, entonces el pacto de Abraham, que ya nosotros sabemos que es el de la circuncisión, ¿verdad? Entonces ahí podemos notar entonces esa diferencia, lo que son las obras de la ley y las obras de la fidelidad. Entonces, la señal, cuando vino el Señor como Hijo del Hombre, aún no se conocía como el Hijo de Dios. Acuérdense que es una revelación que reciben los apóstoles, y precisamente Él le hace esa pregunta a ellos aquí en Mateo 16. Vamos a buscar Mateo 16 un momentico. ¿Quién dice? 16:13 aquí, vamos a leer desde por aquí, 16:13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, bueno, vamos a ver, ahora sí, a mirar para él, para ustedes que es un Hijo de Hombre. Estamos acordándonos en el Adán, lo que hemos dicho, de que el Adán tenía que tener una simiente para que por medio de ello se esparciera toda la humanidad. Entonces la simiente iba a ser por medio del hijo de Adán. Entonces el Señor se presenta como el hijo del Adán. Yo soy el hijo, porque hijo de hombre significa el hijo de Adán, el hijo del Adán. Entonces Él se dio a conocer aquí como ese hijo que procedió como de la tierra. Y cuando nosotros leemos Filipenses, que ahí está creo que en el capítulo 2. Sí. Vamos a buscarlo un momentito. Exactamente, ahí en ese texto dice que Él no estimó el ser igual a Dios. O sea, Él no se presentó ahí como hijo de Dios, Él se presentó como hijo del hombre, y que de esa manera, aquí lo dice en el capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en el Mesías, Yeshua, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se hizo el Hijo del Hombre, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. No era un ser humano, ya eso lo tenemos claro, sino que tomó la forma de hombre para estar con nosotros, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando Él le dice al Señor en Mateo 26:42, dice que Él oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Y Él puso por encima la voluntad del reino de los cielos. Entonces, vemos entonces que esa pregunta le dicen ellos en el versículo 14 que ellos contestaron. Unos dicen que Juan el Bautista, ellos contestan terrenalmente, otros Elías y otros Jeremías y algunos un profeta. Y Él le dijo: ¿y ustedes qué dicen que soy yo? O sea que yo todavía no sabía. Vamos a resolver el asunto. El Hijo del Hombre, ¿quién es para usted el Hijo del Hombre? Y lo mismo cuando Él le hace la pregunta en otra ocasión
y se compara con David. ¿Cómo dicen los maestros que el hijo, que el Mesías iba a ser hijo de David? Si el mismo David dice por el Espíritu. O sea, Señor, lo llama Señor. ¿Por qué lo llama Señor? exacto, él mismo le hace la pregunta a ellos para ver qué contestan. Claro. Y aquí, ¿ustedes quiénes dicen que soy yo? Entonces, respondiendo, Simón Pedro dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Esa es la confesión a la cual llegaron los que tuvieron la revelación del Señor. De ser hijo de Dios ya es revelación. Y se presenta, ¿por qué? Como hijo de hombre. Porque se presenta como un desconocido. Acuérdense que José, que es una de las comparaciones que hace la Escritura, él se dio a conocer a sus hermanos no en el momento que ellos entraron por primera vez, sino después se dio a conocer a sus hermanos. Y todo esto tiene esa relación de lo que el Señor nos ha querido ir comunicando a nosotros. Entonces, mediante hijo de hombre, él se da aquí a conocer a sus hermanos y comienza a hacer unas obras de las cuales ellos tenían que discernir, claro. ¿Quién era él, verdad? ¿Quién es ese que O sea, que las obras son las que iban a revelar. que decimos que es el hijo de José y de María? Aquel de quien se dice que es hijo de José y de María. Claro. ¿Cómo así que es hijo de José y de María si este está haciendo unas cosas que eso no lo... ¿De dónde procede este? Y ellos decían que solo Dios las podía hacer. Y solo Dios las podía hacer. Entonces, O también decían que la había hecho Lot. exacto, los que querían ya siempre llevar la contraria. Sí. Entonces, le respondió Yeshua: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne y sangre. Así es. La carne y la sangre no pueden revelar esto, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esa roca, o sea, esa confesión tuya, que yo soy el Hijo de Dios, es que voy a edificar la iglesia. Y el Hades no prevalecerá. O sea, estamos sobre el principio de la confesión, no sobre Pedro, ni que Pedro recibió las llaves, ni nada de eso, sino la confesión de la fidelidad. Eso es la fidelidad. Porque es que nadie podía confesar eso si no era la fidelidad. Entonces, por eso dice bienaventurado Pedro, porque la fidelidad... No venía de la fidelidad. O sea, no entró a confesarlo si no venía de la No, es que nadie lo puede confesar. Nadie puede confesar al Señor si no es por la fidelidad. Por el Espíritu. Por el Espíritu. El poder de Dios. Claro, por el poder de Dios. Es lo mismo. Entonces la señal que se le da a Abraham es la circuncisión. Entonces vemos que se le da como señal una obra de la ley. Una obra de la ley se le da a Abraham como señal. Y se le dice en Génesis 17:4: he aquí mi pacto contigo. He aquí mi pacto contigo. Entonces muchos confunden que ese es el pacto de la circuncisión. Y así se la ha tenido, muchos lo han tenido así. O sea, este es el pacto de la obra, algo así. Porque estamos hablando de una señal o una obra que fue dada como señal en la carne y que tenía un significado que era quitar el pecado, echarlo fuera, echar fuera el pecado. Por lo tanto, en la comparación, porque toda obra de la carne, toda obra de la ley tiene una connotación espiritual a la cual el Señor nos dice: miren las cosas de arriba. ¿Cuáles serían las cosas? Las cosas de arriba era la circuncisión del corazón. Entonces, una obra de la fidelidad es la circuncisión del corazón. Por eso es que esa discusión, por eso es esa discusión de querer transmitir salvación por medio de una obra de la ley, la cual nunca se va a poder, porque no es de voluntad de carne y sangre. Y la circuncisión era hecha a mano, una circuncisión hecha a mano. Y estaba comparado a los que hacían ídolos también, porque los ídolos son hechos a mano. O sea, son cosas que proceden de un ser humano. Y pueden servir para algunos para la maldad, otros pues
el requisito y todo, pero simplemente se queda en esas obras de la ley. Pero cuando entran los gentiles no les exigen eso. O sea, el mismo Pablo se da cuenta que el pueblo de Israel o una persona podía pertenecer a Israel desde el momento que vino el Mesías por una nacionalidad directa, por la fidelidad. Entonces ya no era, antes del Mesías era necesario la circuncisión, porque una persona no podía ni siquiera celebrar fiesta, no lo dejaba. El centurión, ¿cómo que se llama el centurión? Cornelio, era bastante fiel en todas las cosas del Señor, pero él no lo dejaban participar en las cosas que tenían que ver con... Pero mira todo lo que pasó después y todas las cosas. Porque no era circuncidado. Pero ahí es donde Pablo le hace la aclaración, Pero mira que Pedro, que por la fidelidad él era aceptado por el Señor. sí, Así que él ya estaba circuncidado. le revela. Ya estaba circuncidado. Entonces a nosotros lo que nos confiere ahora como parte del llamado que el Señor hizo es que aun siendo de las naciones, como lo fue Ruth, la moabita, como lo fue Rahab, de lo cual hay muchos ejemplos en la Escritura, y como lo fue Caleb también, y entraron el pueblo de Israel siendo gentiles, pudieron entrar al pueblo de Israel. Y nosotros, que también somos de las naciones, hemos sido llamados por el Señor, porque el Señor no hace acepción de personas, y el Señor no nos está exigiendo una obra de la ley para meternos en el Israel de Dios. No está haciendo eso. Cuando uno lee acá el libro de Gálatas, también hay una comparación, hay muchas comparaciones, sin embargo, vamos a tratar aquí un tema que es bastante también, cuando habla Gálatas y está hablando de que Abraham tuvo dos esposas, tuvo una esposa, o tuvo dos esposas, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Agar y Sara. Exacto, Agar y Sara. 4, Ese es 4:21. Bueno, gracias, hermano. Sí, 4:21 aquí. Decidme lo que queréis estar bajo las obras de la ley. Bueno, yo le pongo la palabra obra para ser más claro y no meter la ley como tal, porque no estamos hablando nada en contra de la ley, ¿cierto? Estamos haciendo una comparación aquí de lo que tiene que ver con la justicia de Dios. Distinguir una cosa de la otra. De que lo que dan ganamiento para Claro, exacto. para ser justificado. Exactamente. Entonces dice aquí Gálatas 4:21, dice, decidme lo que quieren estar bajo la ley, o sea, la justificación por obra. Eso es lo que está diciendo, lo que se quieren justificar por obras, que no son las obras de la fidelidad, es lo que está diciendo él. No han oído la ley, o sea, con la misma ley le está diciendo que está escrito que Abraham tuvo dos hijos. ¿De quiénes son los hijos? Del mismo Abraham. No está diciendo que el hijo de uno y el hijo de otro, no, Abraham. El mismo Abraham tuvo dos hijos. Y un hijo fue de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne. ¿Están viendo ahí? Voluntad de carne y sangre. Más el de la libre por la promesa. Porque ese era imposible que naciera. Lo cual es una alegoría. Mira cómo aprovecha Pablo de la misma escritura y cómo saca él de la misma Torá. Pues estas mujeres son los dos pactos. Y enseguida uno dice, bueno, ¿cómo así que Dios hizo dos pactos? Sí, hubo uno que se formó ahí, que era el que la señal tenía que ser la circuncisión porque era una obra de la ley. Pero a la vez está hablando de una obra de la fidelidad, lo cual es también una promesa, un pacto, el pacto de Dios, pero este es de Dios, o sea, absolutamente de Él.
donde nosotros no podemos intervenir. No es por voluntad humana. No es de voluntad humana. Entonces él está haciendo es la comparación ahí. Dice, uno proviene del monte Sinaí, y lo dice directamente. Directamente. Así es. Lo está comparando con Agar porque es una alegoría. Sí. Porque está diciendo Abraham, que es el que ustedes dicen que es el que salva, el que tiene la simiente de Abraham, dice que ya está salvo. Dice que Abraham tuvo dos mujeres, 2 hijos. Entonces uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, el cual no da hijos libres. Esto es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. O sea, está comparando a Arabia con la Jerusalén que debería ser Sión. Entonces él está haciendo una comparación. Eso está correspondiendo a las personas que están hoy en Jerusalén. Eso es lo que está correspondiendo ahí. La terrenal, exacto. Entonces, porque Agar es el monte Sinaí que en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Pues esta junto con sus hijos está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque escrito está: regocíjate, oh estéril. Esta Sara era estéril. Sara, Agar no era estéril. Entonces, la que no iba a tener hijos, la que estaba toda apesadumbrada, le dice el Señor: regocíjate, tú que no das a luz. Prorrumpe en júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Nosotros como Isaac, porque eso fue lo que le dijo el Señor a Abraham: en Isaac te será llamada descendencia. Mientras uno está peleando por ser hijos de Abraham, que sigan peleando por ser hijos de Abraham. Que era lo que hacían los judíos. Es que todos lo copiaron, pues, ahí. De lo que los judíos hoy en día dicen lo mismo. Dice: en Isaac te será llamada descendencia. Entonces, estamos copiando de la Jerusalén actual. Estamos copiando y repitiendo lo de la Jerusalén actual y no de la Jerusalén de arriba. Claro. La que da hijos no por obras, exactamente, sino por promesa. Por promesa, por el poder de Dios. Entonces dice el versículo, bueno, 29, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según la promesa, que también hoy en día lo vemos, incluso el pueblo gentil que se ha convertido a la ley de las obras, o a las obras de la ley, porque realmente podemos ver eso, persiguen a los que están en los frutos del Espíritu, o en la fidelidad, en las obras de la fidelidad. Dice: mas ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo. Echa fuera a la esclava y a su hijo. ¿Vamos a echarla por afuera? No, eso no es lo que está diciendo ahí. Porque aquí está hablando de justificación. Esa salvación que te ocurrió en la mente, ves apartándola, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Claro, no, eso no va a heredar. Miren, las obras de la ley no van a heredar con las obras de la fidelidad. No van a heredar los dos, porque es que no pueden haber dos herederos, claro. Sino un solo heredero. O herederas por la fidelidad o herederas por las obras de la ley, pero no es que hay dos herencias. Exactamente. O es que tienes que cumplir, ¿no? O sea, o es que tienes que hacer una cosa, pero también tienes que creer en la otra. Ya lo explico. Nadie puede servir a dos dioses, también dice la Escritura. La verdad es que la discusión se centra muchas veces: si no haces esto, si no haces aquello. Exactamente. Entonces dicen: no, tengo que hacer esto, pero también tengo que creer a esto. ¿Ya? Entonces, bueno, ¿es por la fidelidad o es por las obras? ¿O es por ambas? Ya. Entonces, el Hijo del Hombre presentó su autoridad. Él mostró su autoridad en todas las cosas terrenales, siendo hijo del hombre, o sea, se presentó como el Hijo del Hombre. Luego la revelación ya como Hijo de Dios. Si como Hijo de Hombre lo conocimos así, ahora ¿cómo no será Él como Hijo de Dios? ¿Cierto? Son
las cosas que nos falta aún todavía por ser reveladas. ¿Cierto? Aquí hemos disfrutado. Entonces, esta cuestión de la circuncisión, que era la señal del pacto, se convirtió en un tropiezo. Se le convirtió en un tropiezo por ese sentir que ellos tenían, porque es que a la carne le gusta eso, la carne le gusta mostrarse, y ese era la mejor opción de poderlo hacer era esa, tomar la ley que es de Dios y procesarla para un funcionamiento humano. Entonces ellos condenaban al que no estaba circuncidado, y aún hoy en día todavía lo hacen. Los que forman parte de eso, no todos, los que forman parte de eso. Entonces, a Pablo en Gálatas 5:11, Una pregunta. sí, hermano. Está bien que uno como creyente, al momento de enseñar, está bien que uno enseñe acerca de guardar el mandamiento. O sea, ¿cómo le digo? De soltar al pueblo que no coma cerdo, que no guarde Shabbat. Es que yo hasta el momento no he dicho nada de eso en contra. No, De pronto, si esa es la idea que traes, el mensaje que yo estoy dando no es eso lo que estoy refiriendo. Estoy haciendo una comparación, un discernimiento entre lo que son las obras de la fidelidad. Incluso aquí el mismo Gálatas habla de las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Es que la ley dio frutos, eso lo dice Romano, lo dijo Romano, dio frutos. Con la ley surgen las obras de la ley que dieron frutos para muerte. Eso lo dice Romano en el capítulo 7. No es la ley, que los frutos buenos que se desprendieron de las personas, de la fidelidad. Pero la ley no tiene culpa de eso. Se desprenden de la fidelidad, que al desprendernos de la fidelidad, lo que pasa es que hay que un equilibrio aquí, hermano, Claro. porque si no guardamos el equilibrio entre la gracia y las obras de la ley, pues lógicamente va a haber un desfase allí, ¿me explico? Por eso es que el judaísmo buscaba la justificación por las obras, y la exhortación de Pablo decía: hey, aguántate. Miren ustedes que la exhortación no es por obra, y ellos persistían que es por obra. Entonces pareciera que fuera una contradicción. ¿Será que nos está diciendo que no hagamos obra porque ahora es por gracia? No, es que te está diciendo que las obras dependen es de la gracia y de la fidelidad de Dios, no de tu fidelidad y de tus obras. Un ejemplo sencillo. Por mucho que la persona lea escritura y se sepa todos los pormenores de la escritura, no tiene poder para traerlo a la comunidad. La ley no tiene poder para traer una persona a la comunidad. No, disculpe. Entonces, no sé si ese ejemplo te das cuenta de que si una persona se desprendió de su tiempo y le nació, el Señor le puso y está acá es por algo, pero no podemos decir que viene porque la Torah lo dice. No, creo que donde quiero ir yo es que No podemos dejar de hacer una cosa. Yo creo que no te entendí. Así Yo creo que no te entendieron la pregunta. Yo le entendí a los hermanos. no, pero déjame desarrollar. Lo que le quiero decir, hermano, es que yo entiendo lo que dice el hermano Orlando, que yo sé que la justificación no es por obra. Yo sé que nosotros, siendo un pecador, el Señor nos ha llamado, ¿verdad? Pero a donde yo quiero ir es que, o sea, cuando a veces hablamos, por lo menos en esta enseñanza, hay que estar bien, como dice el hermano, hay que tener un equilibrio y saber bien de lo que se está hablando. ¿Por qué? Porque Discernimiento. no puede confundir. Discernimiento. No puede confundir. Entonces, ¿qué pasa? Por eso le decía, yo no estoy hablando de pronto que cuando uno vaya a hablar allá afuera, hablar sobre los mandamientos, obviamente yo no voy a hablar de los mandamientos a las personas que aún no han sido convertidos, porque obviamente no se van a convertir porque hoy guardan el mandamiento, sino cuando le digo que si es necesario compartir o exhortar al pueblo que ya está en la fidelidad, que si es necesario de guardar el mandamiento, de guardar. Esa ahora estaba mi pregunta, si es necesario decir eso. Sí, claro. Eso decía. Claro. Mira que Pablo decía, de Shabbat en Shabbat se va
Se va como Va adquiriendo, alineando va a las adquiriendo. personas y vas adquiriendo. Pero no, o sea, al principio no le vas a decir todo, pero vas de Shabbat en Shabbat. Ahí mismo Pablo lo exhorta. No puedes dejar de hacer los mandamientos porque digo, si tú me amas, tienes que cumplir mis mandamientos. Pero la misericordia va concatenada con... No, y la exhortación, hermano, es que el asunto es el mandamiento. Sí. ¿A qué grado o qué medida necesitas un mandamiento para que sea aprobado por Dios? No tiene medida. Eso es lo que es. O sea, si tú te basas en que tienes que cumplir un mandamiento, tú vas a hacer lo que se te ocurrió, ¿cierto? Pero cuando ese mandamiento está impulsado por el poder de Dios, es que tú no llegas a determinar ni por qué lo hiciste. Exacto. ¿Ya entiendes? Porque no viene de nosotros. Pero si no... Simplemente te encuentras como Noé. Noé se halló en la gracia, de pronto fue hallado en la gracia. Sí. Él se quedó así todo, ¿dónde estoy yo? No fue que él buscó la gracia, porque de pronto muchos entienden que era tan bueno y tan buena gente que la fue a buscar y la encontró, sino que hay un momento en la vida de nosotros que nos encontramos y nos estrellamos en esta vida con la luz y nos damos cuenta quiénes somos nosotros. Entonces fueron hallados en la gracia. Hermano, dándole cuenta al hermano, Ajá. Dios nos llamó a luz y nosotros tenemos que en todo tiempo, como decía Apóstol Pablo, a tiempo y a destiempo, dar a conocer la verdad por la cual el Señor murió. Y en estos tiempos más hay que hablar de los mandamientos del Señor. ¿Por qué? Porque en estos tiempos el hombre, la mujer, los niños, la familia ha sido atacada. Entonces, aquellos que están a favor del aborto, ¿verdad? Decirle, el Señor dice que uno no debe matar, ¿ya? Aquellos que, por ejemplo, cogen a los niños, ¿ya? Y les hacen toda clase de maldad y los maltratan, los violan a las mujeres que matan, que golpean o que están en trata de blancas, en fin, la cantidad de maldad que estamos viendo ahora. ¿Y quiénes se han levantado? Los hijos del diablo, los hijos del enemigo. Y a ellos no les da pena ya públicamente salir y hacer marchas y defender lo que ellos están defendiendo, que es la muerte, que es la mentira, que es el engaño, que es el homosexualismo, el lesbianismo. Y sabemos muy bien que si existen esas prácticas, eso va en contra de la reproducción y en contra de la especie humana, porque eso es lo que quieren, acabar precisamente con la especie humana, ¿ya? Y ya sabemos quiénes están detrás de eso, ¿verdad? Los principados, las potestades. Entonces, ¿quiénes se tienen que levantar? Nosotros, los hijos de Dios, los hijos de luz, y Él nos ha enseñado, porque Él murió fue por esa verdad, por esos mandamientos. Y fíjense que Él vino a explicarnos más, como cuando Él está con el joven rico y le pregunta, y el joven rico le pregunta que si ha guardado los 10 mandamientos, y él dice que él ha guardado, que él ha cumplido todo, que qué hacía él para seguirme. Y el Señor le dice, ve y vende todo lo que tienes, ¿verdad? Bueno, hermano, mire, vamos a leer esta parte aquí, de terminar Gálatas aquí en el capítulo 5, versículo 10. Dice, yo confío respecto de vosotros en el Señor que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia a donde quiera que vaya. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ese texto hay que redondearlo bien, o sea, él estaba predicando circuncisión, pero ¿cuál circuncisión estaba predicando él? Pero si yo estoy hablando de circuncisión también, ¿por qué me persiguen? O sea, él no estaba difamando la circuncisión en ningún aspecto, pero estaba hablando de ella. Lo que pasa es que está hablando de la circuncisión no hecha a mano. Yo sigo hablando de circuncisión, ustedes son los que quedaron atrás. Yo sigo hablando de lo mismo que ustedes. ¿Por qué me persiguen? Yo no estoy hablando de otro tema. Estoy hablando de la justificación, de la entrada al pueblo de Israel. Y como está hablando de los gentiles, porque aquí todos los Gálatas, está explicándole de esa manera. Entonces dice, y yo, hermanos, si yo aún predico circuncisión también, como ustedes que la están predicando, ¿por qué me persiguen? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. ¿Por qué lo persiguen? Porque ustedes tropezaron con la cruz. Yo no tropecé con la cruz, por eso yo sigo adelante con la circuncisión y sigo con el mismo tema.
Dice, ojalá se mutilasen los que los perturban. ¿Por qué? Porque la circuncisión de la que habla Pablo no había forma de mutilarse. Esa circuncisión, que es incorruptible y no es de manos de hombre, no tiene forma de que haya mutilación. En cambio, la de ellos sí tenía forma de mutilarse. Y por eso es que Pablo le dice, ojalá se mutilasen, porque eso lo hacen son ustedes, hermanos, y eso se puede la mano pasar para donde no es, y van a quedar mochos. Entonces, ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, solamente que no usen la libertad, hermanos, solamente que no usen la libertad como ocasión para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros, porque toda la Torá en esta sola palabra se completa. O sea que le faltaba algo. Sí, se perfecciona. En todas las cosas que nosotros expongamos de la ley está el amor, pero el amor de Masías. Porque hay otro amor por ahí que inventan que no es lo que se refiere. El amor es lo que el Señor nos ha venido enseñando a nosotros. No el amor que se ama. No, disculpe. El amor, como usted dice, el amor de Mashiach, ¿verdad? Pero bueno, yo tengo una... Cuando disculpe porque estoy sano, no, a veces siento que no le entiendo muy bien a veces algunas cosas. Sí, pero entonces yo quiero entender bien, yo no quiero de pronto estar confundido. Porque usted ahorita hablaba de Santiago, ¿verdad? Hablaba de Santiago y decía que Santiago cuando decía que dice que tiene fe, pero no tiene obras, termina diciendo que tal es un mentiroso. Entonces, bueno, yo había entendido esa parte, usted decía que la obra que se hablaba era la obra de la fidelidad. Todas partes donde leas fidelidad vas a encontrar esa obra que no es la ley, o sea, no te citan la ley por ningún lado. Okay, te están citando una obra que está dentro de la imposibilidad humana. Entonces, yo había entendido que el apóstol Pablo estaba hablando con un público, no sé qué público era, no sé si eran judíos, no sé si eran un pueblo gentil o no sé. Y había entendido que él hablaba y le estaba hablando era de esa, que si yo digo creo, pero si mi creer es como algo subjetivo, mental, psicológico y no demuestro que verdaderamente creo, eso es una fidelidad que no viene de parte de Dios, porque la fidelidad última se complementa con las obras, que es lo que entiendo yo sobre lo que es las obras. Pero cuando usted en un momento le dice esa explicación, ahí te desvirtúa todo el concepto que yo estoy entendiendo lo que bastante. Bueno, vas a irlo entendiendo, y lo que leímos en Juan capítulo 3 dice: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. O sea, no es mi obra la que yo pretendo hacer. Sí, pero, tú te vas a encontrar. Lo que pasa es que existe el problema de que parece que uno estuviera haciendo las cosas, porque es lo normal, porque uno funciona así. Pero hay cosas, así como por lo menos el ejemplo que pusimos de darle la vista al ciego, cosas que no dependen de nosotros. Así es que la Escritura funciona de parte de Dios. Por eso no hay forma de exigir un grado de medida para decir que una persona ya Dios la acabó de aprobar por eso. Es que la obra que yo hice está aprobada por Dios porque es grande, y la obra que hiciste tú no está aprobada porque es pequeña. No hay forma delante de Dios y de la fidelidad de medir una obra, y ese es el problema de la salvación por obra. La salvación por obra te exige, por eso es un afán. No os afanéis, es un afán en querer mostrarle a Dios, pero eso va a salir es que yo quiero agradar a Dios, y la idea no está como mala, pero es que el trasfondo del Señor es que la gloria sea para Él. Que por lo menos el ejemplo del pez. El pez no se le va a ocurrir salir al agua a caminar porque él no está acostumbrado a eso. Él tiene una naturaleza, una condición que él va a estar nadando. Entonces tú a él no le vas a aplicar otra ley, ni le vas a decir cuándo nada, cuándo no nada. nada. Vas a sacar su sistema y te va a funcionar. Sí.
Él simplemente nació así. Entonces, nosotros no nacimos así, como hijos de Dios. Entonces, ahora tenemos que nacer de nuevo para ser hijos de Dios. Entonces, el hijo de Dios tiene una naturaleza. ¿Por qué te preocupan los mandamientos? ¿Tienes como una preocupación por los mandamientos? No, porque ya los mandamientos sí, ya descansa en el Señor. Los mandamientos simplemente son una respuesta a la situación con la que tú te encuentres. O sea que tú no vas a estar diciendo qué mandamiento cumplo hoy. Es una respuesta a la gracia. Una respuesta, claro. Es una respuesta a la fidelidad. Yo entiendo, lo que pasa es que, no sé, de pronto no es que ya... Vamos a... Que no va a dejar de decir las obras. O sea, no, de pronto no es que... Las cosas son determinadas. De lo que el concepto suyo con el concepto mío de pronto no es que sean contrarios, sino que de pronto usted lo explica de otra forma que a mí se me complica como entender. ¿Por qué? Porque yo entiendo eso, yo entiendo que yo no voy yo no estoy en mi vida cotidiana como pensando hoy qué hago para ver cómo le agrado a Dios, o qué hago para que Dios me mire mis méritos, ¿no? Yo he entendido eso, que eso es algo que va a fluir en la vida, va fluyendo. Esa es la y palabra como correcta. El fruto que está dando el Espíritu Santo en nuestras vidas. Es andar dentro del mandamiento de Él. Eso yo lo entiendo. Pero entonces, hay cositas que a veces como que... El viento sopla, hermano, de alguna forma y tú no sabes qué pasó en ese momento. Eso es lo que te digo. Exacto. Y ¿cómo se nos... ¿Qué hora, hermano, qué hora si suspendemos? Así es, sí, antes de las noches. ¿Suspendemos? Sí. Y No, vamos hasta la media hora. Bueno, chaguato para todos los hermanos. Quedamos invitados para la próximo chaval.